administración se deriva en varios ámbitos. Yo hoy quiero enfocarme en el llamado del ministro, el que es llamado a ministrar la palabra del Señor. Así que vamos a estar yendo al libro de Ezequiel, capítulo 37. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo 4 versículos ahí en el libro de Ezequiel, cómo Dios nos va a demostrar el llamamiento del ministro, el llamado del ministro, el portador de la palabra de Dios. Alabado sea su nombre, su presencia de gloria. Libro de Ezequiel, capítulo 37, vamos a estar leyendo del verso 1 al 4. Si lo ha encontrado, le vamos a estar dando lectura como es lícito, como lo hacemos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice: amén. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Verso 4. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Vamos a orar delante de la presencia del Señor. Inclinen su rostro y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor mío, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes en este día de poder predicar tu palabra, Señor eterno. Gracias, Señor mío, por nuestros pastores que nos ministran, porque sabemos, Dios mío, que son ungidos por ti. Sabemos que tu presencia está revestida sobre ellos. Señor de gloria, te damos las gracias, Señor. No quiero hablar en forma carnal, Señor eterno. Quiero hablar conforme a tu espíritu, Señor. Quiero que tú nos bendigas en este día. Que tu gracia y tu misericordia, Señor mío, se muevan cada día, Señor eterno. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y buen Salvador. Amén y amén. Demos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor. El llamado del ministro es un tema que muchos de nosotros nos preguntamos cuando recién nos convertimos al Evangelio y tenemos un anhelo en nuestro corazón de servir a Dios. Y vemos a muchos hombres de Dios que se paran, que cuando ellos hablan, solamente hablar, surge una presencia de Dios de una manera tremenda. Y eso me motivó a mí a unos años atrás a ver muchas veces cuando ustedes han visto a nuestro pastor que saca una metralleta y le hice un alcance al Señor y le dije: yo quiero tener un alma espiritual. Yo quiero tener un alma de batalla, un alma de guerra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Llevo más de 9 años predicando el Evangelio. Nunca me he descarriado, nunca he vuelto atrás. Entonces cuando veía a estos hombres de Dios, yo le decía: Señor, yo también quiero utilizar esas almas espirituales para poder vencer las obras de Satanás, el diablo, para poder vencer todo lo que se levante en contra de la obra de Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Cristo vive. Alabado sea su nombre. Y buscando esta alma espiritual, le pregunté al Señor que cuál alma me iba a dar un día el Señor. Y en las oraciones comienzo a ver un alma para poder tener para la batalla, para poder presentarse enfrente de la batalla. Y empiezo a mirar esa alma de batalla. Bendito sea el nombre del Señor. Y le digo al Señor: esta es la alma que tú me vas a dar. Ahora puedo utilizarla con libertad. Ahora puedo utilizarla, bendito sea el nombre del Señor, con las obras del diablo, con todo lo que se levanta contra tu obra. Y el Señor me dice: esa alma que tú ves ahí, primeramente la voy a usar en contra tuyo. Y ahí se me fue todo el avivamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el alma espiritual no es que usted tome la palabra del Señor y se ponga a tonta y a loca a predicar
poder y empieza a dañar las almas que están dentro de la iglesia. La alma espiritual se consigue en la escuela de Dios. Que esa es una escuela personal donde Dios es su maestro, donde Dios es su enseñador, donde Dios es su profesor, donde Dios es su director. Bendito y alabado sea su nombre. Y cuando comencé a ver esta alma espiritual, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y Dios me dice que la va a comenzar a utilizar primeramente conmigo. Ya mi semblante comenzó a desvanecer. Porque cuando Dios te mete en la escuela de Dios, ahí se ven los valientes de Dios. Ahí se ven los hombres de Dios. Ahí se ven los que se sostienen en la doctrina. Ahí se ven los que se sostienen en la palabra de Dios. Porque es fácil muchas veces pescar un sermón y hablarlo. Pero sin escuela de Dios ese sermón va a ser vacío. Por eso me inspiró mucho a proyectarme en este mensaje, porque yo le pedí a Dios esta alma espiritual. Pero también, así como se la pedí, un día tuve que vivir el proceso de Dios. Y un día tuve que sumergirme en las balas, bendito sea el nombre del Señor, espirituales de Dios. Y que esas balas espirituales llegaran a mi vida. Y que yo enfrentara la prueba, el desierto, la soledad y todo aquello que se enfrenta en la escuela del Señor. Por eso es que cuando Dios te inserta en la escuela de Dios, hay muchos que abortan ministerios. Hay muchos que no resisten y terminan descarriados. Porque ahí en la escuela de Dios, esta escuela es para valientes. ¿Cuántos son valientes aquí en este lugar? Por eso es que cuando usted ve a un hombre de Dios que cuando utiliza la palabra de Dios, y muchas veces a lo mejor utiliza una muletilla, pero esa muletilla sale con la presencia, el poder de Dios, es porque ese hombre ha pagado un precio, es porque ese hombre ha estado inserto en la escuela de Dios. Bendito sea su nombre, Cristo vive. Vamos a ver la vida de Ezequiel, cómo Dios llama a este hombre y cómo Dios también lo proyecta a ser un hombre portador de Dios, a ser un profeta. Era de origen del sacerdocio, él era sacerdote. Y Dios lo llama al profetismo, Dios lo llama a profetizar en aquel periodo de la historia. Y vamos a ver cómo Dios lo comienza a meter en su escuela. Vamos a ver cómo Dios lo comienza a procesar a Ezequiel. Y vamos a ver las retribuciones que tiene Ezequiel después de haber pasado la escuela del Señor. Vamos a pasar a una diapositiva. Si me pueden estar apagando esa luz, por favor. Gloria a su nombre, Cristo vive. Alabado sea su nombre. El llamamiento de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, verso 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que yo estaba en medio de los cautivos junto al río Quebar, los ríos babilónicos. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ezequiel capítulo 1, verso 2. En el 5.º año de la deportación del rey Joacín. Esto nos da referencia a que Ezequiel entró en el año 597 a la deportación babilónica. Ezequiel capítulo 1, verso 3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Su profesión era sacerdote. Él era un ministrador de Dios. En la tierra de los caldeos junto al río Quebar, vino allí la mano de Jehová. Bendito sea su nombre. A este hombre Dios lo llamó en la tierra de los caldeos, en la tierra de Babilonia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios lo proyecta cuando el rey Joaquín es deportado en el año 597 a.C. Ahí va este hombre siendo llevado cautivo. Bendito sea el nombre del Señor, a la tierra de Babilonia. Cristo vive. Entonces este hombre es uno de los grandes profetas que vivió todo el cautiverio babilónico. Isaías profetiza el cautiverio. Jeremías lo vive con sus propios ojos, pero no entró al cautiverio. Y este hombre de Ezequiel entra directamente a vivir el cautiverio babilónico. Vamos a la diapositiva, a la que sigue. Cristo vive. El llamamiento está dividido en dos fases. Bendito sea el nombre del Señor.
el proceso externo del profeta, Dios lo entra a Babilonia y comienza a procesarlo externamente. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego de procesarlo externamente, viene un proceso interno del profeta. Que ese proceso interno es donde muchos claudican y no resisten la prueba del Señor. Bendito sea su nombre. Vamos a la siguiente diapositiva. Jesucristo vive. La vida del profeta comienza con su llamado en Ezequiel capítulo 1 verso 3, en la cual su profesión de origen era sacerdote llamado al profetismo. Comienza su llamamiento con un proceso de vida de pruebas superficiales en su vida, como por ejemplo, y aquí comienza el llamado de Ezequiel. Aquí comienza el llamado del hombre de Dios. Y Dios comienza a procesarlo externamente. Por ejemplo, le dice a Ezequiel capítulo 4, le dice: ve y construye la ciudad de adobe. Y comienza a decirle cosas, comienza a construir la ciudad. Y comienza un proceso externo de este profeta. Pronto después lo reprende Dios mismo. Y le dice a Ezequiel: por la maldad de los hombres de esta ciudad, por la maldad de Jerusalén, por la maldad de Israel, tú te vas a acostar del costado derecho 40 días y 40 noches. Bendito sea el nombre del Señor. Y comienza un proceso externo en el profeta. Bendito sea el nombre del Señor. Próximamente le dice: la maldad de Israel es grande. Te vas a acostar 390 días del costado izquierdo. Y ahí estamos nosotros en la iniciación. Señor, aunque pase hambre, aunque pase frío, ahí voy a estar. Y empiezan los procesos así con los hombres de Dios. Dios los procesa en muchas áreas: el hambre, el frío, la necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Prontamente Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, hácete un pan con estiércol humano. Ezequiel ya lo queda mirando. Y ya empieza a mirar para arriba y decir: ¿qué quiere Dios? Y ahí está siendo insertado en la escuela de Dios. Bendito sea su nombre. Dios le responde: no lo hagas de excremento humano, sino que hácelo de excremento de animal. Alabado sea el nombre del Señor. No le alivianó para nada la prueba. Cristo vive. Bendito sea su nombre. Luego lo procesa nuevamente en un proceso externo. Esto es para quitarle el avivamiento a Darío. El proceso externo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios comienza a tratar en la escuela de Dios, cuando se nos comienza a ir el avivamiento de Dios en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Luego le dice que se rape y que comienza a contar sus cabellos. Bendito sea su nombre. Y comienza a separarlos y a dividirlos en sectores. Y ahí estaba Ezequiel contando sus cabellos. Puedo soportar esto. Quiero hablar la palabra de Dios. Quiero predicar. Quiero profetizar. Ezequiel tenía un hambre tremenda por alzar la voz hacia Dios. Ezequiel tenía un hambre tremenda por alzar una voz profética al pueblo que se estaba corrompiendo allá en la ciudad de Babilonia. Alabado sea su nombre. Cristo vive. Pasa el proceso externo del profeta. Vamos a la siguiente diapositiva. Alabado sea su nombre, Cristo vive. A este proceso externo, bendito sea el nombre del Señor. Si me puede retroceder un poquito. Cuando Dios procesa externamente a Ezequiel, bendito sea el nombre del Señor. Avance no va. Bendita sea la gloria del Señor. Dios a la vez le da visiones a Ezequiel. Pero un profeta no se mide por visiones en el Antiguo Testamento, sino que el profeta se mide por sus profecías y aquellas que son cumplidas en la historia.
Además de las visiones que vio el profeta acerca de los juicios venideros. Siga, hermano Guido. La visión de la abominación del templo, la visión de la destrucción de Jerusalén, la visión de la gloria de Jehová que abandona el templo, la visión de los gobernantes malvados y de la gloria ida. Siga adelante. Bendito sea su nombre. Oh, gloria a su presencia, Cristo vive. Estas pruebas tenían en representación juicios venideros para Judá y para Jerusalén por su rebeldía. Gloria a la presencia del Señor. Que al profeta en su proceso de pruebas superficiales lo llevó a lanzar dos primeras profecías bajo este primer proceso externo que fueron bendito sea el nombre del Señor. Libro de Ezequiel capítulo 6 del verso 1 al 14, profecía contra los montes de Israel. Y la segunda profecía que el profeta lanza es en el capítulo 20 del verso 45 al verso 49, que fue la profecía contra el Nehuet. En el proceso externo que Dios hace pasar a este hombre, lo hace lanzar estas dos profecías y las visiones que él había visto. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En un proceso, bendito sea su nombre, que él vivía y decía: yo puedo soportar esto. Como muchos de nosotros cuando venimos al evangelio, muchos de nosotros somos procesados en muchas áreas externas, pero muchas veces soportamos la aflicción venidera, soportamos la dificultad, soportamos, bendito sea el nombre del Señor, que hoy no pueda comer pero mañana voy a tener. Eso yo lo voy a poder soportar. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso se inserta en el primer proceso de la escuela de Dios. Bendito sea su nombre, Cristo vive. Vamos a la siguiente diapositiva, hermano. Jesucristo vive. Y las señales y mensajes y parábolas proféticas del juicio venidero. Esto también le muestra a Dios, pero no son profecías, son visiones que el profeta tiene. Señales del exilio de Jerusalén, mensaje contra los falsos profetas, mensaje contra los ancianos idólatras, parábola de la vid inútil, de las mujeres adúlteras, las dos águilas, la lección y una lamentación, más mensajes señalados del juicio de Jerusalén. Y todo esto Dios le muestra en el primer periodo de proceso externo del profeta, donde muchos de nosotros hasta aquí llegamos y llegamos fortalecidos en la presencia de Dios. Bendito sea su nombre, Cristo vive. Aleluya. Cuando Dios comienza a tratar en la escuela de Dios, muchas veces a nosotros se nos va el avivamiento. Encontramos todo difícil, se nos dificulta el caminar. Dios comienza a matar el yo. Dios comienza a matar la vieja criatura que hay en uno. Dios comienza a matar ese viejo que hay en uno. Y todo esto Dios tiene que hacerlo en su escuela. Que esto no es una escuela que usted la va a estudiar en un instituto bíblico. Esta es una escuela personal donde usted entra con el Señor. Bendito y alabado sea su nombre. ¡Cristo vive! Vamos a la siguiente diapositiva. Alabado sea su nombre. Sigue Ezequiel luchando con grandes fuerzas y su corazón en la formación como profeta. Porque eso es lo que cuesta hoy en día, ser formado por Dios. Bendito sea su nombre. Existe un vuelco en la vida del profeta cuando comienza el segundo proceso, que ese ya comienza a ser un proceso interno, donde Dios comienza a tratar internamente. Y cuando Dios comienza a tratar internamente, el dolor no se puede sacar. El dolor no puede salir. Usted intenta de sacar el dolor interno y no va a poder sacarlo. Aleluya, Cristo vive. Y en ese proceso interno es donde muchos comienzan a tiritar. Comienza a tiritar las cañuelas. Porque ahí Dios está viendo. Si tú tienes un compromiso con los hombres, usted tiene el compromiso con Dios. Bendito sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a seguir en la misma diapositiva.
proceso fue con pruebas superficiales. Puedo pasar hambre, frío. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el segundo proceso sería un proceso interno que marcaría la vida del profeta como la que fue la muerte de su esposa. Alabado sea su nombre. Esos son los procesos internos que Dios hace. Ese es el proceso interno que Dios le hizo a este profeta. Ese es el proceso interno en la escuela de Dios, que si no pasaste ese proceso, caput. Se fue todo el avivamiento. Y en ese proceso interno es un proceso doloroso. Ese proceso interno es un proceso de soledad. Ese proceso interno es un proceso de angustia. Es un proceso de menosprecio. Es un proceso de apartamiento. No me estiman, no me quieren. Es un proceso donde te alejan. Es un proceso donde los hombres te apartan. Es un proceso donde Dios comienza a tratar internamente con tu corazón. Es un proceso donde Dios comienza a formar el carácter del hombre cristiano. Es un proceso donde Dios comienza a formar el hombre llamado por Dios, el llamado del ministro, el llamado ungido de Jehová. Bendito sea su nombre. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a seguir en la misma diapositiva. Ezequiel capítulo 24 del verso 15 al 27. Mire, vamos a ver lo que le dice a Ezequiel. Este hombre estaba hambriento por predicar, por alzar la voz. Pero cuando muere su esposa, mire lo que le dice Jehová. Capítulo 24 verso 15. Vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí yo quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, no llores. Eso es lo que le dice. Ni llores, ni corran lágrimas. Alabado sea Dios. Reprime el suspirar. Y uno cuando más está en proceso interno viene el suspiro. Reprime el suspirar. No hagas luto mortorio. Alabado sea su nombre. Ata tu turbante sobre ti, pon tus zapatos en tus pies y no cubras con rebozo ni comas pan enlutado. Verso 18. Habla al pueblo por la mañana y la tarde. Habla al pueblo por la mañana. Y mire lo que dice Ezequiel en el verso 18. Ya a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como, y en la mañana hice como me fue mandado. No llores, no hagas luto, no entierres a tu mujer, que no haya suspiro en tu vida. Qué fuerte el llamamiento de este hombre. Y aquí es un proceso interno donde Dios comienza a trabajar internamente en el hombre, donde Dios comienza a trabajar internamente en tu vida, donde muchas veces viene la desolación, la desesperación, viene la agonía espiritual. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos quieren seguir siendo llamados ministros de Dios? ¿Cuántos quieren ir al llamado de Dios? ¿Cuántos quieren ir a ser ministros de la palabra del Señor? Estos procesos son difíciles de sobrellevar. Son cargas donde muchas veces tú estás sentado ahí en una silla. Estás sentado ahí, muchas veces con tus lágrimas corriendo por tus mejillas, sin ser comprendido. Solamente Dios conoce tu trato. Solamente Dios conoce lo que tú estás viviendo. Solamente Dios conoce lo que tú estás pasando. Y esto es de valiente. Y este proceso interno, cuando comienza a florecer, Dios te comienza a procesar muchas veces apartándote de todos. Muchas veces tú miras, ¿sabes qué? No me saludaron, nadie me aprecia, todos me desprecian, soy despreciado dentro del ministerio. Y ahí es donde Dios está trabajando en lo secreto. Ahí es donde Dios te está formando en lo secreto. Ahí es donde Dios te está formando cuando sabes que muchas veces tú
Estás en la iglesia, muchas veces los hermanos comparten por separado y ahí tú estás despreciado, estás apartado. Bendito sea su nombre. Donde muchas veces no tienes un consuelo, donde muchas veces te desprecian. No, este es muy loco, este es muy fanático, este se está volviendo loco. ¿Qué le está pasando? Bendito sea su nombre. Ahí donde el pastor Elvis fue a buscar su alma, en el secreto de Dios. Ahí donde muchos de nosotros estamos rescatando nuestra alma espiritual, en el secreto de Dios. Bendito sea su nombre. Cristo vive. Aquí es donde Dios está proyectando el carácter del hombre de Dios. Aquí es donde Dios dice: este es mi hijo, este tiene compromisos con los hermanos, yo le voy a sacar esos compromisos con los hermanos. Yo le voy a sacar los compromisos que tiene con gente pudiente de la iglesia. Y aquí es donde Dios comienza a tratar internamente en el corazón. Y si usted y yo sabemos que hemos sido procesados internamente en Dios, sabemos que fluye un dolor tremendo que es imposible de sacarlo de nuestro corazón. Porque esto es internamente. A lo mejor el hambre la vamos a pasar, mañana vamos a tener. Pero cuando comienza el proceso interno de Dios, muchas veces no podemos sacarlo de nuestras vidas. Y viene la desesperación, y viene la escuela de Dios, y viene el trato de Dios con el siervo del Señor, y viene el trato de Dios con el ungido de Dios. Bendito sea su nombre. Cristo vive. Sigamos en la diapositiva. Ezequiel capítulo 24 del verso 15 al 27. Lo increíble de este segundo proceso que vivió Ezequiel, lo llevó a hablar 9 profecías. ¿Sabe que en el primer proceso, en el externo, solamente el profeta lanzó 2 profecías, capítulo 6 y capítulo 20? Pero en este segundo proceso interno, Dios hace alzar a este profeta 9 profecías. Sigamos en la siguiente diapositiva. Lo curioso de esto es que por un momento de mucho dolor para el profeta, cuando Dios más quiso moverse en su vida, y en donde Dios quiso más usar y recordar que un profeta se medía en el Antiguo Testamento por sus profecías que eran cumplidas. Es increíble cómo, analizando la vida del profeta, podemos encontrar estos 2 tipos de procesos y las profecías que habló fueron. Vamos a las profecías que lanzó este profeta. Mire, la profecía contra Amón, la profecía contra Moab, la profecía contra Edom, profecía contra los filisteos, profecía contra Tiro y Sidón, profecía contra Sidón, profecía contra Egipto, profecía contra los pastores de Israel, profecía contra el monte Seir. Lo increíble de este segundo proceso que vive el profeta internamente es donde Dios más se movió en su vida. Es donde Dios más lo levantó. Es donde Dios más lo utilizó. Ya el profeta en el capítulo 24, cuando pierde a su mujer, ya no tenía las mismas fuerzas de un principio. Ya el profeta ya estaba pasando la escuela del Señor. Y ya no era como un principio, que él corría, que él alzaba, que él se proyectaba en Dios, que él profetizaba. Ya en el segundo proceso interno el profeta ya estaba agotado, estaba cansado, estaba viviendo procesos muy fuertes, estaba viviendo procesos muy dolorosos en su vida. Sigamos, hermano Guido, con la diapositiva. El profeta Ezequiel en su llamamiento fue muy usado, lo que llevó a escribir la futura restauración del pueblo de Dios. Capítulos 33:1 y capítulo 48, verso 35. Escribió sobre la futura restauración. Siga, hermano. En la atalaya de la restauración, las promesas de la restauración y la visión de la restauración. Pasemos a la otra diapositiva. Algunos estudiantes de escatología estudian la profecía futura y apuntan que el capítulo 37, verso 21 al 28,
Posiblemente se está refiriendo a la constitución de Israel como nación el 14 de mayo de 1948. Mira hasta dónde lo alzó el Señor este profeta. Qué interesantes los procesos que vivió este profeta, este hombre. Uno interno y el otro externo. Lo que nos pone a meditar que un llamamiento de Dios no es algo fácil. Que si un hombre no es llamado por Dios, sería casi imposible que pudiese soportar las adversidades de la vida. Jesucristo vive. Ahí terminamos, me parece. Dos procesos en los cuales el profeta fue probado en dos áreas de su vida. El proceso externo, pero también vino el proceso interno. El hombre, cuando recién fue llamado, tenía una voz tremenda, un vozarrón, unas garras, un ánimo tremendo. Que Dios le hablaba y decía al hombre: así dice Jehová, y comenzaba a alzar la voz profética. Y comenzaba a alzar esa voz de trueno, de tormento sobre las naciones. Y ahí es donde llegamos al capítulo 37, al valle de los huesos secos. Ya viviendo un hombre procesado, ya viviendo un hombre aguerriado, ya viviendo un hombre sufrido. Y me tomo de estas palabras que dice Ezequiel, porque ya aquí en el capítulo 37 ya se ve un hombre agotado. Ya no dice, así dice Jehová. Mire, vamos a leer nuevamente el capítulo 37, verso del 1 al 4. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y aquí hizo pasar sobre ellos y en todo alrededor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y mire lo que dice el verso 3. Y me dijo: hijo de hombre, ya el profeta no alzó la voz aguerrida, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Jehová, tú lo sabes. Jehová, tú lo sabes. Ya no dijo así dice el Señor, porque él ya estaba siendo probado al extremo, ya estaba siendo probado a lo sumo. Ya a él no le quedaban fuerza. Ya en este capítulo 37, cuando Dios le dice: ve y alza una profecía, profetiza contra el valle de los huesos secos. Ya al profeta ya no le quedaban fuerza, porque estaba siendo procesado internamente en un proceso muy doloroso de su vida. Verso número 4. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos. Y les dije: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Si Dios te está llamando, mantente ahí donde estás. Si Dios te está procesando, mantente en el lugar donde tú te estás. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios está trabajando hoy en ti, manténgase ahí, no se mueva. No salga de ahí, porque Dios quiere hacer algo con su vida. Si Dios te está llamando hoy en día, no te muevas del lugar que Dios te está llamando. Si Dios te está llamando hoy, soporta la prueba. Aunque te calumnien, aunque digan lo que digan de ti, aunque te aparten. Tú no te llamó el hermano, no te llamó el hermanito, no te llamó la hermanita, no te llamó un obispo, te llamó Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ay, Saki barraba sí y calaba. Un saquín barraba sí y calaba. El llamado del ministro de Dios. El llamado del ministro de Dios. Si Dios a usted no lo ha estado llamando ahí, no sea ofensivo con gente que está pagando un precio. Si usted no está a la altura de un hombre que ha sido procesado por Dios, quédese callado y espere que Dios lo llame a su escuela. Porque aquí es donde Dios lo va a sustentarlo a usted. Aquí es donde Dios lo va a llamarlo. Aquí es donde Dios lo va a procesar. Aquí es donde usted va a saber si tiene o no tiene ministerio de Dios. Aquí es donde va a saber si sirve para la batalla o si es un cobarde y se arranca y sale de la presencia de Dios.
¿Cuántos tienen llamado del Señor? Venga hacia acá, yo quiero orar por su vida. Yo sé que hay muchos que son llamados, muchos que tienen llamados acá. Hay muchos que Dios los está llamando. Hay muchos que Dios los está procesando. Mantente ahí en tu lugar, no te muevas, no te rindas. Avanza en el Señor, avanza en el Señor. Alabado sea su nombre. Yo muchas veces, yo le he dicho a mi hermano, yo he estado haciendo discipulado. Y yo sé que aquí hay hombres que muchas veces en el evangelismo a mí me comen con una palabra evangelística, porque tenemos llamados distintos. Yo sé que hay muchos hombres aquí de Dios. Yo sé que hay muchos hombres que tienen un llamado de Dios. Y yo sé también que muchos están siendo procesados en su vida. Conozcamos los tiempos. Conozcamos que cuando Dios te llama, Él te va a sustentar. Si Dios no te ha llamado, vas a terminar como muchos que están cayendo en adulterio, en fornicación. Vas a terminar como muchos que están apostatando de la fe, negando la fe hoy en día. Pero si Dios te ha llamado, Dios te va a sustentar. Pero si Dios te ha llamado, Dios te va a proveerte la fuerza. Llevo 9 años caminando en el Evangelio. Pero ¿sabes qué, amado mío, amigo mío? No han sido mis fuerzas, porque yo no las tengo. Yo dependo de Él. Y si he soportado, no son mis fuerzas. Si he soportado hasta el día de hoy, no es porque tenga fuerzas sobrenaturales. No es porque sea un superhombre. Son sus oraciones muchas veces que nos sostienen. Es el llamado y la convicción. Si usted no tiene llamado y convicción, aquí sonó. Pero yo sé que muchos de estos jovencitos que hoy pasaron aquí adelante, yo sé que muchos tienen llamado de Dios. Yo sé que Dios los va a proyectarlo muy grandemente. Y si hoy estás en el proceso, tanto externo como interno, mantente, no te muevas. No te muevas de ahí, porque Dios es el que te va a sustentar. A lo mejor muchas veces has estado a punto de renunciar. Ya no has querido seguir avanzando, ya no has querido seguir en el proceso. Pero ¿sabes qué? Dios te está constituyendo un ministro de Dios. Como hablaba en delante, no solamente referente a un ministro de iglesia, sino para ministrar su palabra. Dios te tiene que llamarte para poder proyectarte en su palabra, para poder proyectarte en la proyección que Él tiene en una vida futura en ti. A lo mejor hoy no comprendes nada de lo que vives. A lo mejor hoy no comprendes nada de lo que está pasando en tu vida. Pero mantente, no renuncies, sigue adelante. Dios te está llamando. Y si Él te está llamando, Él te va a sustentar. Y si Él te está llamando, Él te va a fortalecer. Y si Él te está llamando, te va a constituir. Y aunque se levante el mismo diablo, Dios mismo te va a constituirte su ministro especial. Y le vemos esa pieza musical y vamos a orar por nuestros hermanos. ¿Hay alguien más que necesite oración? Hay muchos que han vivido muchas dificultades. Hay muchos que yo he vivido el proceso interno y externo. Y sé de lo que se trata. Sé que cuando muchas veces tú estás ahí y estás comenzando a ser despreciado por todos, te comienzan a mirar como un bicho raro, pero no importa, sigue adelante, avanza. Porque Dios tiene proyecciones contigo. Porque Dios te está llamando. Porque Dios te está constituyendo. No retrocedas, avanza. Sigue ahí adelante. Póngase de pie la iglesia. Y usted me va a estar ayudando a orar también por mis hermanos. Ay, casisca, roba, sacalay. Solo esa gracia poderosa nos sostiene. Solo esa gracia de misericordia nos proyecta en una vida con el Señor. Levante sus manitos hacia acá y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús,
Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos que hoy ha pasado a este lugar. Señor, les bendigo en el nombre de Jesús. Señor, yo sé que en su corazón hay un llamamiento tuyo. Yo sé que un fuego tremendo, aunque muchas veces ellos han querido renunciar, aunque muchas veces ellos han querido disertar, pero no lo han hecho porque ellos temen en su corazón a tu presencia, Dios. Señor, les bendigo en el nombre de Jesús. No les pido que los saques de tu escuela, Señor, sino que les pido, Señor mío, que tú los ayudes a pasar esa escuela. Señor, si hoy están viviendo un proceso externo o si están viviendo un proceso interno, Señor, ayúdales a avanzar, Dios eterno. Ayúdales a proyectarse en lo que tú tienes, en el llamado, Dios mío, que tú estás haciendo hoy en su vida, en lo personal. Señor, yo quiero ser llamado ministro de Dios, pero para ser llamado ministro de Dios, Señor, yo quiero entrar a tu escuela. Y Señor, y si me falta, Dios mío, entrar a tu escuela, voy a volver a entrar nuevamente, Señor eterno, para que tú sigas moldeando mi vida, sigas proyectándome en ti, Dios eterno. Señor, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y buen Salvador. La iglesia le da toda la gloria a este Dios maravilloso y glorificamos al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Denle un momento de gloria, denle un momento de alabanza, denle un momento de alegría a este Dios poderoso. Señor, cuán grande, cuán poderoso eres, Dios. Alabado sea su nombre. Y exaltamos su presencia de gloria. Es necesario hacer un alto en el camino y recapacitar y poder entender que solamente será su misericordia cuando me sostener. Y si alguno creyó ser algo no siendo nada, equivocado está, a sí mismo él se engaña. Si pudieras mirar la cruz de Jesucristo, comprenderías que no son tus fuerzas y tu sabiduría la que te anima. Solo es al santo el que debes cantar. Debe ser, hasta aquí me ha ayudado Jehová, hasta aquí su dulzura, su mano y ternura se mueve hasta mí. Como un Dios tan grande se fija en este hombre tan vil Jesús. Solo importa su reino y su hermosa luz, sin tener que gloriarme de mis vanas palabras y acciones. Diré que yo sí, Jesucristo lo vivo y me rindo a sus pies. Bendito sea tu nombre, Jesús. Y si alguno creyó ser algo no siendo nada, equivocado está, a sí mismo él se engaña. Si pudieras mirar la cruz de Jesucristo,